Apocalipsis capítulo 3, hermanos, desde el versículo 14 en adelante. Yo quiero invitarle que usted pueda buscar su Biblia ahí en su hogar. No solamente escuche lo que vamos a leer, pero yo le ruego en el nombre de Jesucristo que usted busque su Biblia un momento. Le voy a dar unos segundos, que usted ahí en su hogar o donde se encuentra busque su Biblia. Si no tiene una Biblia y se lo permite su medio tecnológico, si no, bueno, escuche la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que yo ruego al Señor que esta palabra produzca una fe, una certeza, una convicción en su corazón. Amén, usted que me escucha, que Dios le bendiga, que Dios le hable a través de esta palabra. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14. Gracias al Señor, vamos a leer todo este párrafo hasta el versículo 22. Usted va a ver en su Biblia que hay un título ahí, el título es el mensaje a la Odisea. Gracias al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el libro de Apocalipsis es tal vez, mi hermano, uno de los libros menos leídos de la Biblia, de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, y esto está en el original griego. Tiene que ver, hermano, la misma palabra se revela a sí mismo, o se muestra a sí mismo. Este mensaje, este libro, se muestra a sí mismo como la revelación de Jesucristo, el cual Él la da a su siervo Juan, el apóstol Juan. Encontramos, hermanos, un varón ya anciano. Encontramos un apóstol ya en los últimos días de su vida. Encontramos un varón, mi hermano, que había sido víctima de la persecución del emperador Domiciano. Y este varón, mi hermano, había sido perseguido así como muchos otros cristianos en el primer siglo de la iglesia, de nuestra era, en la iglesia primitiva. Y mi hermano, él habla de que por causa del testimonio, él se encontraba preso en la isla de Patmos, gracias al Señor. Y él, mi hermano, esto está en el versículo 9 del capítulo 1. En el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos, mi hermano, dudan si él se refería al día del Señor como el día de la manifestación final del Señor Jesucristo a toda la humanidad.
O algunos otros piensan, si él cuando hablaba del día del Señor hablaba del día que apartaban en la semana para el Señor. Yo principalmente me inclino para esto mismo, en el día de la semana que ellos guardaban como día del Señor. O sea, el apóstol está hablando de un tiempo especial que él tenía un encuentro con Dios. Un día y un tiempo especial en el cual él estaba adorando, él estaba buscando al Señor. Así que en ese día del Señor, él estaba en el Espíritu, hermanos. Cuando nosotros queremos una palabra de Dios para nuestra vida, cuando queremos un mensaje de Dios para nuestra vida, cuando queremos una respuesta de Dios para nuestra vida, necesitamos entrar en el Espíritu. Necesitamos, no en la carne, mi hermano, es que Dios nos habla. Aquellos que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que andan en la carne no van a recibir una palabra de Dios. Aquellos que andan en la carne no pueden, mi hermano, tener una conexión, tener una relación viva, real, significativa, productiva para su vida de parte de Dios. El apóstol Juan está diciendo, yo estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En otras palabras, escuchó una voz que le llamó la atención. Hermano, cuando Dios nos habla, Dios siempre llama nuestra atención. Mi hermano, y el Señor le decía a él, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dios se identifica, mi hermano, como aquel que no tiene principio ni tampoco tiene fin, como aquel que es eterno. Hermano, nosotros somos finitos. Nosotros, mi hermano, somos limitados, pero Dios no es limitado. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Hermano, Dios no tiene ninguna limitación. Le está hablando a alguien que no tiene principio. Le está hablando a alguien que no tiene fin. A alguien que es limitado como el apóstol Juan. A alguien que somos limitados como también nosotros. Dios llama su atención mostrando, mi hermano, a Él su grandeza. Mostrando que Él es el eterno Dios. Y luego, mi hermano, le da la encomienda que el apóstol Juan está recibiendo para transmitirla en este libro de Revelaciones. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esto está hablando, mi hermano, de 7 iglesias escogidas de Asia Menor. Asia era una provincia romana en el tiempo del imperio del mismo nombre, del imperio romano. Esto lo encontramos, mi hermano, cuando usted mira cualquier libro de historia o algún atlas, una enciclopedia histórica de mapa, usted lo va a ubicar allí. El Asia Menor, mi hermano, fue un lugar donde se sembró muchísimas iglesias en el primer siglo de nuestra era y la iglesia primitiva a través del ministerio de los apóstoles, especialmente del ministerio del apóstol Pablo. Mi hermano, y el Espíritu Santo le está enviando a él que escriba en un libro, que escriba un mensaje que Dios le estaba dando a él, especialmente para 7 iglesias que estaban en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quiero detenerme aquí, mi hermano. Usted puede mirarlo mirarlo y buscarlo y estudiarlo. Estas 7 iglesias que fueron elegidas por Dios para traerles un mensaje, voy a decirlo así. Cuando nosotros nos encontramos con el libro de Apocalipsis, rápidamente podemos distribuir el libro en dos partes principales. La primera parte tiene que ver con un mensaje específico de Dios para las 7 iglesias. Y la segunda parte, la primera parte trata desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 inclusive. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, que es donde termina el libro de Apocalipsis, nos encontramos con un conjunto de visiones, con un conjunto de manifestaciones, la mayoría de ellas, o muchas de ellas simbólicas, en las cuales Dios está hablando a Juan, o manifestándole las cosas que han de suceder especialmente para el fin de los tiempos, para estos tiempos, para los últimos tiempos. Pero algo que me llamó la atención, mi hermano, mientras Dios me estaba hablando a través de este pasaje, y creo firmemente, claramente que me lo hacía entender, que lo comparta con la iglesia del Señor, es que, mi hermano, Dios tiene cosas para mostrarnos. Dios tiene revelaciones para nosotros. Dios tiene muchas cosas para hablar a su pueblo, para hablar a su iglesia.
cosas que están escondidas, cosas que están ocultas, palabras que no son fáciles de entender, palabras que no son fáciles de discernir, palabras que no son fáciles de interpretar. El apóstol Juan, mi hermano, recibió desde el capítulo 4 en adelante una gran cantidad de visiones simbólicas, la mayoría de ellas, las cuales él tal vez no las podía entender en ese tiempo. Pero él, mi hermano, él tenía que escribirla para que pudiesen, mi hermano, mirarse cumplidas en el final de los tiempos. Pero mi hermano, antes de que Dios le dé una gran revelación a su iglesia, antes de que Dios le dé un mensaje profético, mi hermano, al mundo, antes de que Dios trate con el mundo para manifestarle lo que va a suceder al final de los tiempos, Dios tiene que tratar especialmente con su iglesia. Dios tiene que tratar especialmente con su pueblo. Por eso la primera parte del libro trata con un mensaje específico, trata con un mensaje claro que Dios tiene para cada una de las iglesias de Asia Menor. El hecho de que se refiere a 7 iglesias habla de la perfección de Dios en su mensaje. Habla de la perfección de Dios en su obra. Habla de la perfección, mi hermano, de la palabra de Dios. Habla, mi hermano, de la perfección que Dios quiere, a la cual nosotros podamos llegar a lograr en nuestra vida espiritual. 7 iglesias de Asia Menor. Un mensaje para 7 iglesias. Luego de esta salutación que está en el capítulo 1 abarca toda una salutación y una presentación de Jesucristo manifestándose. Hay una salutación, hay una introducción del apóstol Juan, mi hermano, que el Espíritu Santo le da, que Jesucristo le da a su siervo. Juan se comienza a preparar, o Juan, por así decir, comienza a preparar el terreno o el ambiente para poder, mi hermano, luego el Espíritu Santo llevar a desarrollar los mensajes que tiene para 7 ángeles de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Rápidamente voy a decir que desde el capítulo 2 y el capítulo 3, aunque hemos leído el capítulo 3 y el versículo 14 al 22, refiriéndose específicamente a la iglesia de la Odisea, mi hermano, nos encontramos con 7 mensajes diferentes a 7 iglesias distintas. Estas 7 iglesias representan, por supuesto, 7 iglesias reales, 7 iglesias históricas que, mi hermano, estuvieron en ese tiempo, en el tiempo bíblico del siglo I de nuestra era. Estas 7 iglesias representan, mi hermano, 7 iglesias, mi hermano, que estaban en una situación diferente, que tenían, mi hermano, una obra diferente, que tenían una condición espiritual diferente, que tenían cualidades diferentes, que tenían necesidades diferentes. Cuando usted mira, y le animo que lo haga luego de este video, que pueda leer Apocalipsis 2 y capítulo 3. Nos habla, mi hermano, de que el Espíritu Santo está hablando, le dice a Juan, escribe a tal iglesia, escribe a tal ángel, escribe, mi hermano, Dios tiene un mensaje específico. A veces, hermano, nosotros como parte de la iglesia creemos que Dios quiere hablar al mundo. Creemos que Dios tiene que transformar el mundo. Creemos que, mi hermano, el mundo se tiene que acercar a Dios. Creemos que el mundo se tiene que arrepentir de sus pecados. Creemos que el mundo se tiene que volver a Dios. Creemos que el mundo tiene que escuchar la palabra de Dios. Pero lo primero que Dios hace en Apocalipsis es hablar a la iglesia. Lo primero que Dios hace en Apocalipsis es llamar la atención de la iglesia. Hermano, lo primero que Dios tiene que hacer antes de tratar con nuestra familia que no conoce a Dios es tratar con nosotros. De tratar con aquellos que no conocen al Señor, que nosotros sabemos que tienen una gran necesidad de Dios. Primeramente nosotros tenemos que oír lo que Dios tiene para nosotros. Primeramente nosotros tenemos que prestar atención al mensaje que Dios tiene para su pueblo. El mensaje que Dios tiene para la iglesia. Mi hermano, a veces nosotros miramos y decimos qué perdido que está el mundo, qué mala que es la situación, qué mala que es la condición de la humanidad. Pero mi hermano, primeramente Dios nos está llamando la atención a la iglesia. Dios nos está llamando la atención a su pueblo. Hermano, ¿en qué situación nos encontramos?
¿En qué condición nos encontramos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? Dios tiene un mensaje para la iglesia de este tiempo, así como Dios tenía un mensaje para la iglesia o las iglesias de ese tiempo. Cada una de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor también representa 7 diferentes etapas históricas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en casi cada una, en casi todas ellas, Dios primeramente, mi hermano, está hablando. Notemos que cuando en cada oportunidad Dios dice, escribe al ángel de la iglesia. A veces, mi hermano, cuando leemos ángel, siempre estamos pensando en lo que Hebreos, mi hermano, lo llama espíritus ministradores que obran a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, la iglesia siempre pensamos en los ángeles como los servidores de Dios espirituales que también están para servir a usted y a mí como siervos de Dios. Siempre pensamos en textos como que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Siempre pensamos en los ángeles solamente como servidores de Dios o que están para también ministrar nuestra vida para bendecirnos. Pero en estos pasajes, mi hermano, cuando dice escribe al ángel, la palabra ángel significa mensajero. En otras palabras dice, escribe al mensajero de la iglesia. O sea, mi hermano, está hablando al que lleva el mensaje de la iglesia. Ojalá, mi hermano, que nosotros no seamos solamente uno más en la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es el templo. Hoy no nos reunimos en 4 paredes. Pero, mi hermano, estamos unidos en el Espíritu porque nosotros somos la iglesia de Dios. Y este mensaje, mi hermano, es para el mensajero de la iglesia. Este mensaje es para mí como pastor de la iglesia. Pero este mensaje también es para cada uno de nosotros. Pues cada uno de nosotros, mi hermano, tenemos que ser un portador. Tenemos que ser un portavoz. Tenemos que ser, mi hermano, alguien que testifica. Alguien, mi hermano, que habla del poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquel que tiene el Espíritu de Dios es un portador de una palabra, de un mensaje profético, de la palabra de Dios para este mundo. Trae un mensaje al mundo y trae un mensaje que levanta, que anima, que conforta, que alienta a sus hermanos. Somos portadores, somos mensajeros de la palabra de Dios. Así que Dios está hablando a sus ángeles, Dios está hablando a los mensajeros en esta mañana. Dios, mi hermano, tenía un mensaje para cada uno de las 7 iglesias. Y digo, cada una de las 7 iglesias representaban 7 diferentes condiciones históricas de la iglesia en su historia. Valga la redundancia. Casi siempre Dios está diciendo, o siempre dice, yo conozco tus obras. Y luego Dios, mi hermano, comienza a enumerar las cualidades positivas que Él puede destacar en la iglesia, en cada una de ellas. Lo encontramos en Efeso, lo encontramos en Esmirna, lo encontramos en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea. En cada una de ellas. En realidad en la iglesia de Sardis no encontramos cualidades, ni tampoco en la iglesia de la Odisea. Por ejemplo, mi hermano, cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 2, mire lo que dice. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En casi todos los mensajes a cada una de las 7 iglesias, Dios tiene cualidades que destacar. Encontramos ciertas reprensiones, encontramos ciertos llamados de atención. Pero también, mi hermano, cuando Dios tiene que destacar algo de nosotros, Él lo destaca. Cuando Él tiene que reconocer nuestro trabajo, Dios es un Dios que valora nuestro esfuerzo. Dios es un Dios que valora nuestra fidelidad. Dios es un Dios que valora nuestro sacrificio. Dios es un Dios que valora, mi hermano, a su pueblo. Dios es un Dios que nos tiene en alta estima. No somos cualquier cosa. Somos el pueblo de Dios. Pero, mi hermano, cuando Dios está hablando al mensajero de la iglesia de la Odisea, Él comienza, por supuesto, identificándose. He aquí el amén.
Esto nos habla, mi hermano, el amén es así sea. Esto nos habla de una firmeza. Esto nos habla de una certeza. Esto nos habla de una seguridad. Esto nos habla de una permanencia. Esto nos habla de una obediencia. Esto nos habla de un entender la palabra. El amén, el así sea. El poder comprender que entendemos que las cosas son así. Por eso decimos amén. Cuando decimos amén es porque estamos respaldando, estamos apoyando. Por eso Jesucristo se está identificando como el amén. Ojalá que nosotros, mi hermano, podamos ser alguien que está respaldando, alguien que está firme, alguien que está certero, alguien que tiene convicciones, alguien que no cambia por cualquier cosa. Dios está identificándose como el amén, el así sea, el que es, el que permanece. Luego Él se identifica como el testigo fiel y verdadero. En otra traducción de la Biblia, buscando diferentes traducciones, una traducción dice, el que es digno de confianza. Hermano, nuestro Dios es digno de que nosotros podamos confiar en Él. Y gloria a Dios, mi hermano, porque Él es el fiel y el verdadero. En Él podemos confiar. Ojalá, mi hermano, que usted y yo también podamos ser dignos de confianza. Dignos de confianza principalmente de nuestro Señor. Qué fácil que es para nosotros confiar en Dios. Sabemos que Él es digno de confianza. Pero mi hermano, ojalá que Dios pueda confiar en nosotros. Ojalá que Dios pueda depositar su confianza en nosotros. Dios le dijo a Satanás, ¿has mirado mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra? Justo, temeroso, apartado del mal. Mi hermano, cuando Satanás vino a presentarse delante de Dios, Dios, mi hermano, es como que estaba esperando que Él venga para dar testimonio de la vida de Job. En otras palabras, Dios tenía confianza en Job. Satanás le dijo, déjame que yo lo toque porque Él te es fiel porque tú lo bendices. Más adelante dice, Él te es fiel porque tú lo guardas a Él. Pero déjame que le toque a Él, déjame que le quite lo que Él tiene. Y Dios le dijo, yo te lo dejo en tu mano, pero guarda su vida. Hermano, Dios sabía que Job podía perder todo lo que tenía. Job podía hasta perder su salud, pero no por perder todo eso, él iba a dejar su fidelidad. Job era digno de la confianza de Dios. Gloria a Dios. Y luego dice el principio de la creación de Dios. Cuando hablamos de principio, hablamos de lo que está primero. Hermano, Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Dios tiene que serlo, el Señor tiene que ser la más alta prioridad de nuestra vida. Nuestra comunión, nuestra relación, nuestra fidelidad. El Señor tiene que estar en el centro. El Señor tiene que ser no solamente el Rey de Reyes, pero tiene que ser el Rey en nuestra vida. No solamente tiene que ser el Señor de los cielos, pero Él es el Señor de nuestra vida. Él, mi hermano, es el que nos dirige. Él es el centro, Él es el principio y Él es el fin. No solamente el principio de la creación para otros, pero también comenzó para nosotros cuando nosotros nos entregamos a Él, mi hermano. Y para siempre Él es el principal. Para siempre Él es lo más importante en nosotros. Y algo que, como decía antes, nos puede llamar la atención, hermanos, es que Dios no encuentra cualidades en la iglesia de la Odisea. La palabra Laodicea viene del griego laos, que significa pueblo, y del término griego también dike, que significa derecho. Esto puede bien ser perfectamente traducido como derechos de la muchedumbre. O también, ¿por qué no?, derechos humanos. Voy a decirlo otra vez. La palabra Laodicea viene del griego laos, que significa pueblo, y del griego dike, que significa derecho. En otras palabras, derechos de la muchedumbre o derechos humanos. ¿No le suena a usted un poco esto a nuestros tiempos actuales? Donde, mi hermano, cada vez más hay gente que lucha por sus derechos.
por los derechos humanos, donde cada vez más, mi hermano, hay quien irrumpe por lo que cree que le pertenece, por lo que cree que le corresponde, por lo que cree que son sus atribuciones. El derecho, tal vez podemos pensarlo como un conjunto de atribuciones, de necesidades, de cosas que nosotros creemos que nos corresponden. Mi hermano, hoy hay mucho que nos encontramos, mi hermano, permanentemente con gente empujando por lograr derechos, especialmente en estos tiempos. Tantos grupos que luchan por los derechos, tanta gente que lucha por los derechos, tantas personas que luchan por sus derechos, lo que ellos consideran que son sus derechos, lo que ellos creen que son sus derechos, derechos de la muchedumbre, derechos del pueblo. A veces nosotros creemos, mi hermano, que tenemos que hacer lo que todos dicen, hacer lo que todos quieren, hacer lo que todos sienten, seguir para donde todos siguen, correr para donde todos corren, hacer lo que todos hacen. Porque, mi hermano, hay ciertos derechos que pueden ser legítimos. Pero, mi hermano, ¿qué de los derechos de Dios? Porque pensamos en los derechos humanos, pero alguien piensa en los derechos divinos. Alguien piensa en los derechos de Dios. Alguien piensa en los derechos que le pertenecen a nuestro Señor. Yo en esta mañana quiero reconocer el derecho que tiene Dios a ser alabado. El derecho que tiene Dios a ser exaltado. El derecho que tiene Dios a ser glorificado. El derecho que tiene Dios a ser reconocido. Por eso Él dice que Él es el principio de la creación. Porque Él tiene que ser el principal. Él tiene que ser el primero y el último. Él, mi hermano, los derechos de Dios tienen que estar por sobre todas las cosas. Si el mundo está como está ahora, si la corrupción está como está ahora, si el pecado está como está ahora, es porque cada uno, mi hermano, es porque la Biblia, esto me hace acordar Génesis capítulo 6, que dice que el pensamiento de ellos solamente estaba ocupado en el mal, corriendo por su derecho, peleando por su derecho. A mí me parece, yo quiero esto, yo siento, yo pienso, peleando por los derechos, mi hermano, y olvidando que los derechos se terminan cuando se comienzan a invadir los derechos de los demás. Parece que ya no hay respeto, parece que ya no hay consideración, parece que ya no hay reverencia, parece que ya no hay una estima por el otro. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermano, cuando nosotros comenzamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, por eso la Biblia dice en Filipenses 2 que tenemos que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de su gloria. Hermano, y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos como necesitados, como que necesitamos del Señor, como que no estamos peleando por lo que nosotros creemos que es nuestro. Antes bien, dice la Biblia que el amor no busca lo suyo. El amor, mi hermano, sabe sufrir. El amor se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y si algo caracteriza a nuestra generación es que, mi hermano, podemos identificar un gran egoísmo, podemos identificar un gran egocentrismo, podemos identificar una búsqueda constante de los placeres, de los deleites personales, sentirnos bien, estar bien. Si eso te hace bien, bueno, seguí haciéndolo. Si eso te hace feliz, bueno, seguí haciéndolo. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios. Así que esta iglesia no tenía, mi hermano, una cualidad que Dios destaque. Dios le dice, yo conozco tus obras. No importa lo que nosotros podamos decir, no importa lo que la gente pueda decir, pero Dios conoce nuestras obras. Le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
En otra traducción no solamente dice caliente, pero dice por cuanto no eres frío ni hirviente. No eres frío o hirviente. Hermanos, nosotros tenemos que, ojalá que nosotros podamos estar en un espíritu, en el espíritu, como dijo Juan. Él dice, prefiero que estés frío, o que por supuesto que estés caliente, prefiero que, esto no habla, mi hermano, de que estemos vivos. Esto habla de que haya vida en nosotros, que haya una vida espiritual, hermano. Aún esa traducción dice, o ahora está hirviente. ¿Cuántos hermanos, que parece que están apagados? Parece que están enfriados. Por eso Mateo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El enfriamiento, mi hermano, no ocurre del día a la mañana. Quizá alguien que en otro tiempo era ferviente, quizá alguien que en otro tiempo era dedicado, quizá alguien que en otro tiempo era entregado al Señor, comenzó a enfriarse. No está frío de la noche a la mañana, pero se encuentra en un momento de tibieza espiritual. Se encuentra en un momento, mi hermano, de conformidad. Se encuentra en un momento donde se está enfriando poco a poco. No está totalmente frío, pero tampoco, mi hermano, está fervoroso. No está completamente alejado, pero tampoco está completamente entregado. No está completamente perdido, pero tampoco está completamente rendido a los pies del Señor. Y el Señor está diciendo, yo no te quiero tibio. Yo prefiero que estuviese frío, porque estás bien perdido o estás bien convertido. Porque al menos, mi hermano, alguien que está, mi hermano, lejos del Señor, mi hermano, va a llegar a esa situación donde va a reconocer cuánto necesita del Señor. Dice la Biblia en Lucas 15 que el hijo pródigo tuvo que ir a una provincia apartada y desperdiciar todos sus bienes. Vivió perdidamente y cuando ya todo le faltó, dice que él volvió en sí. ¿Y cuánta gente, mi hermano, necesita volver en sí en esta mañana? La iglesia de la Odisea es la única iglesia de la cual se menciona, de los 7 mensajes, que se menciona lo que la iglesia dice de sí. No solamente lo que Dios dice de esa iglesia. Pero la iglesia de la Odisea era una iglesia, mi hermano, que aquí se destaca, aquí se subraya, se remarca lo que ella dice de sí misma, lo que ella cree de sí misma. ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Dice Dios, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para que usted pueda entenderlo un poco más apropiadamente, la ciudad de la Odisea era, en el tiempo bíblico, era una ciudad muy próspera. Era una ciudad, mi hermano, que de estas 7 iglesias era la que se encontraba más dentro de territorio firme. Y era una ciudad muy próspera económicamente. Su comercio era muy activo. Sus habitantes eran muy prósperos. Había una gran prosperidad en la ciudad. Así que, mi hermano, era una ciudad que vivía en un tiempo de esplendor en el tiempo bíblico. Por eso, mi hermano, encontramos una iglesia, mi hermano, que había sido afectada. Si lo podemos decir, también había sido infectada. Había sido contaminada. Aún la propia iglesia, mi hermano, estaba viviendo en un momento donde ellos se confiaban más en su esplendor comercial, en su prosperidad económica, en su prosperidad financiera. Una iglesia que decía, nosotros no tenemos necesidad de nada. Nosotros estamos prosperados económicamente. Nosotros no tenemos necesidad de ninguna cosa. Porque eso era lo que la ciudad vivía. Eso era lo que la ciudad manifestaba. Eso era lo que la Odisea sentía. Esa prosperidad, mi hermano, a veces la prosperidad, mi hermano, es un tremendo problema para la iglesia del Señor. A veces la prosperidad es una tremenda dificultad para el pueblo de Dios.
Porque muchas veces cuando comenzamos a prosperar económicamente nos olvidamos de Dios. No digo siempre, pero muchas veces cuando comenzamos, estamos hablando palabra de Dios, muchas veces cuando comenzamos a prosperar económicamente, hermano, comenzamos a descuidarnos en la oración. Comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios. Comenzamos a descuidar el congregarnos. Comenzamos a descuidar, mi hermano, esa comunión que antes teníamos con el Señor. Pero tal vez si alguien le pregunta, yo sigo siendo fiel a Dios. Yo sigo en comunión con Dios. Yo sigo fervoroso. Yo sigo lleno del Espíritu Santo. Yo sigo lleno del poder de Dios. Ese era el testimonio de la Odisea. Yo no tengo necesidad de nada. Yo estoy bendecido, yo estoy en avivamiento, yo estoy en prosperidad, yo no tengo necesidad de ninguna cosa, decía la iglesia de la Odisea. Gloria a Dios. Pero Dios, mi hermano, estaba hablando para mi hermano repetir o hacerle notar su propio testimonio. Y luego confrontándolo con lo que Dios tiene para decirle. Con lo que Dios tiene para decir de su propia situación. Y el Señor le dice al mensajero de la iglesia de la Odisea. No sabes. Primero le dice, tú dices. Primero le está diciendo, esto es lo que tú piensas. Esto es lo que tú crees. Esta es la situación que tú crees que estás. Pero yo te voy a mostrar la situación. Yo te voy a mostrar cómo realmente tú estás. Yo te voy a mostrar realmente lo que yo tengo para decirte de cómo está tu situación en este momento. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema de la Odisea, mis hermanos, esto me hace acordar el capítulo 3, la iglesia de Sardis, dice la Biblia, mi hermano. Dice que el Señor decía que Él tenía nombre de que vivía, pero que estaba muerto. La iglesia de Sardis tenía un nombre como que vivía, pero era una iglesia muerta espiritualmente. La iglesia de la Odisea no era una iglesia muerta. La iglesia de la Odisea no era una iglesia completamente alejada de Dios. No dice que la iglesia, no dice que ellos negaban a Dios. No dice que ellos, mi hermano, se habían olvidado completamente de Dios. Pero habían llegado a una condición de tibieza. Habían llegado a una condición de conformidad. Habían llegado a una condición, mi hermano, donde ellos se sentían que estaban tan bien. Se sentían que no tenían necesidad de nada. Por eso habían comenzado a descuidar su relación, su fervor. El fuego de Dios ya no estaba tan presente en sus oraciones. La presencia de Dios ya no estaba tan presente en sus alabanzas. La sana doctrina ya no estaba tan presente en sus palabras. Pero ellos, mi hermano, seguían diciendo, no tenemos necesidad de nada. Y estamos en avivamiento, y estamos en crecimiento, y estamos bendecidos. Pero Dios le decía, tú eres un desventurado. En otras versiones de la Biblia dice, tú eres un miserable. En otra versión dice que era digno de lástima. Hermano, hay creyentes que dan lástima. Hay cristianos, mi hermano, hay creyentes que creen que están bien, que creen que están bendecidos. Tal vez, mi hermano, financieramente, pero mi hermano, espiritualmente su vida está languideciendo. Su vida se está apagando. Su vida se está enfriando. Se están muriendo, hermanos. El Señor le dice, eres un desventurado, eres un miserable, eres digno de lástima. Nuestro Dios es un Dios de compasión, mi hermano. Pero, mi hermano, la iglesia del Señor no tiene que dar lástima. Nuestra situación, nuestra condición espiritual, mi hermano, a veces, mi hermano, nuestras palabras, a veces lo que decimos, mi hermano, es digno, a veces la gente puede escuchar, hay gente que usted le escucha hablar, mi hermano, y no le da odio, no le da ni bronca, no le da ni enojo, le da lástima a lo que dice, le da lástima a su condición.
Le da lástima su vida. Le da lástima cómo anda. Le da lástima cómo vive. Le da lástima cómo habla. El Señor le dice, iglesia, a esta iglesia, a este mensajero, verdaderamente eres miserable, verdaderamente eres desventurado, verdaderamente estás dando lástima. Crees que eres rico, pero estás pobre. Crees que estás viendo, crees que estás teniendo gran visión, pero en realidad estás ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Nos llama la atención que Dios primero le dice que era pobre y luego le dice que compre oro refinado en fuego. El oro, como usted sabe, es un metal de gran valor. En otras palabras, esto nos habla, mi hermano, de que nosotros nos demos cuenta dónde están verdaderamente nuestros tesoros. Que reconozcamos dónde están y dónde tiene que estar nuestro tesoro, porque donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Y Dios le dice, te aconsejo que de mí compres. Hermano, para poder comprar, esto me hace acordar a Simón el Mago, mi hermano, que él quiso comprar el don de Dios con dinero, y Pedro le dijo, aquí está. Le dijo, le condenó por lo que hizo. Pero el don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios, mi hermano, se adquiere. Isaías 57 dice, 55, versículo 1 dice, vení, comprad sin dinero. Hermano, el don de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, no lo compramos con dinero, no lo compramos con oro, no lo compramos con plata. Y Dios está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Hay una riqueza espiritual, mi hermano, hay un tesoro. El apóstol Pablo, mi hermano, dice que tenemos un tesoro tenemos en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 4 dice que tenemos un tesoro en nosotros. El tesoro que tenemos es la presencia de Dios. El tesoro que tenemos en nosotros es el poder de Dios. El tesoro que tenemos en nosotros es la revelación de Dios. El tesoro que tenemos en nosotros es la unción de Dios, hermanos. Cuidemos este tesoro. Guardemos este tesoro. Velemos por este tesoro. Él le dice, compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. La ciudad de la Odisea era conocida en el tiempo bíblico porque ellos, criando sus ovejas, ellos de la lana de las ovejas formaban una lana de color negro, que era muy especialmente comercializada por esa ciudad. Pero ahora Dios le está diciendo que te ciñas, que te vistas, que compres vestiduras blancas para vestirte. Ellos tenían una lana negra, pero Dios le está diciendo, vístete con las vestiduras blancas. Hermano, las vestiduras blancas que Dios nos provee es una vestidura de justicia, es una vestidura de gloria, es una vestidura de santidad. Por eso vestiduras blancas. Es la cobertura de la presencia de Dios, es la cobertura de la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando perdemos la gloria de Dios, cuando perdemos la santidad, cuando perdemos, mi hermano, la presencia de Dios en nuestra vida, estamos desnudos espiritualmente. Pero, mi hermano, quiera Dios que en este día nosotros podamos vestirnos con esa vestidura de justicia, con esa vestidura santa, con esa cobertura de la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Finalmente, el versículo 18 dice, unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea era famosa en la antigüedad porque ellos también tenían una medicina, un ungüento medicinal, una pomada de colirio que por supuesto era usada médicamente para problemas en la vista, en la visión, en los ojos.
Así que la expresión que Dios le está dando al mensajero de Laodicea no le era extraño. Le está diciendo, unge tus ojos con colirio para que veas, para que recuperes la visión espiritual, para recuperes la visión que yo te puedo dar. Hermanos, es necesario en este día que Dios pueda darnos una visión a nuestra vida espiritual. Que nosotros podamos tener, mi hermano, claro nuestro propósito, claro nuestro lugar en la obra de Dios. Claro el lugar que tenemos en Dios, claro que somos hijos de Dios, claro que somos el pueblo de Dios, claro que Dios quiere usar nuestra vida. Unge tus ojos con colirio para que veas. Esa unción, mi hermano, nos da una visión espiritual. El apóstol Juan dice, mi hermano, que la unción que permanece en nosotros nos enseña todas las cosas. El Señor dijo en el libro de Juan que el Espíritu de verdad nos iba a guiar a toda verdad. Hermano, cuando la unción de Dios permanece sobre nosotros, por eso le dijo el Señor a la iglesia de Laodicea, unge. Note que dice unge. Hay una necesidad de una unción de Dios sobre nuestra vida, una unción de visión para nosotros. Una visión de lo que Dios quiere, una visión del propósito para nosotros, una visión de la dirección de Dios para nuestra vida. Unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria al Señor. Yo reprendo, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta iglesia de Laodicea, mi hermano, esta iglesia conformista, mi hermano, tal vez una iglesia que reclamaba por los derechos, porque todo reclama por su derecho. Pero mi hermano, Dios está hablando también de sus derechos. Y está diciendo, yo tengo derecho a disciplinarte. Yo tengo derecho a corregirte. Yo tengo derecho a castigarte porque te amo. Hermano, el amor de Dios se demuestra también cuando Dios nos corrige. El amor de Dios también se demuestra cuando Dios tiene que permitir que pasemos por algunas pruebas para que nos volvamos a Él, para que en la aflicción comencemos a clamar una vez más al Señor, para que en nuestro sufrimiento podamos reconocer, Señor, yo te necesito. Por eso Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermano, démosle gracias al Señor porque Dios nos corrige, porque Dios nos enseña, porque Dios nos disciplina, porque eso significa que nuestro Dios nos ama. El día, mi hermano, que dejemos de sentir que somos corregidos por Dios, el día que dejemos de sentir, mi hermano, que la palabra de Dios arde en nuestro corazón para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, es el día que tenemos que preocuparnos. Es el día que nos comenzamos a sentir conforme y sin ninguna necesidad. Pero mientras sintamos que Dios nos corrige, que Dios nos enseña, que Dios nos guía, mi hermano, sabemos que somos hijos de Dios y podemos sentir el amor verdadero de Dios hacia nosotros. El Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algo que me llama la atención de este pasaje es que él dice cenaré, no dice almorzaré, no dice desayunaré, no dice merendaré. Es como que el Señor está llegando al último momento del día. Es como que el Señor está llegando cuando cierra la jornada, cuando llega a las sombras de la noche. Él está llegando ahí a nuestra vida para compartir el último alimento que tanto necesitamos. Él llama, Él no dice golpeo, Él dice yo estoy llamando a la puerta. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, mi hermano, no se golpeaba la puerta, se llamaba. Y cuando usted llamaba a la puerta, el que le reconocía del otro lado le abría la puerta porque reconocía su voz. Y era una costumbre en Oriente que cuando alguien llamaba a la puerta, solamente llamaba porque se reconocía su voz. Y los que estaban dentro le abrían porque conocían su voz. En Hechos dice, por ejemplo, la palabra del Señor que cuando Pedro llama a la puerta, cuando la iglesia está orando porque él está preso,
Dice la Biblia que una muchacha llamada Rode fue a abrir la puerta y escuchó su voz y reconoció que era Pedro. Porque Pedro no golpeó, sino que él llamó a la puerta. Y Dios, mi hermano, no golpea la puerta, porque Dios quiere, mi hermano, quiere ver si su pueblo todavía reconoce su voz. Hermano, y hay gente que se ha olvidado la voz de Dios. Porque hace tiempo que no escucha la voz de Dios. Hace tiempo, mi hermano, hace tiempo que perdió esa audición. Hace tiempo que tal vez Dios no le está hablando. Por eso quizá tal vez está en la condición que esté, quizá tal vez está en la situación que esté, porque necesita volver a oír, necesita reconocer la voz de Dios en su vida. Antes de que llegue esa noche, Dios quiere llegar, Dios quiere entrar, Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Es el trono de los vencedores, mis hermanos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, el Señor nos ayude en esta mañana. Yo no quiero ser como era el mensajero de la iglesia de Laodicea. Yo no quiero, mi hermano, que mi vida espiritual esté, mi hermano, como estaba la vida espiritual de la iglesia de Laodicea. Ojalá que nosotros siempre podamos reconocernos dependientes del Señor. Ojalá que nosotros, mi hermano, podamos siempre correr a los pies del Señor. Ojalá que nosotros, mi hermano, podamos decir, Señor, en todo, por todo, en todo momento yo te voy a seguir, en todo momento yo te voy a servir. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios ha permitido, mi hermano, esta epidemia. Una de las razones que Dios ha permitido la epidemia es para que su pueblo se encierre, para que nos encerremos en nuestros aposentos y comencemos a clamar y oremos y busquemos del Señor. Muchas iglesias se caracterizan, ¿no, mi hermano, por su aparente prosperidad. Muchas congregaciones hoy se distinguen, mi hermano, porque, mi hermano, comienzan a introducir tantas cosas, tantas interpretaciones, tantas revelaciones. Las revelaciones vienen, pero antes viene la palabra que nos muestra cómo estamos con el Señor. Dios, antes de darle las revelaciones del fin de los tiempos a Juan, Él tenía que decirle, espéreme, déjeme que me tome un momento para hablar a mi iglesia. Antes de mostrarle al mundo lo que va a suceder al final de los tiempos, antes de mostrarle al mundo cómo yo voy a castigar a aquellos que no me han recibido, que no han aceptado mi palabra, antes de yo mostrarle al mundo los juicios de la ira de Dios, antes de mostrarle al mundo lo que yo voy a hacer con aquellos que han dado la espalda a mi palabra, yo quiero hablar a mi iglesia. Yo quiero tener una comunión con mi iglesia. Yo quiero mostrar a mi iglesia cómo está porque yo la amo, porque yo quiero cuidar de ella, porque yo quiero guardar de ella, porque son mi especial tesoro. Hermano, como iglesia del Señor, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. No importa, mi hermano, cómo anden otros, no importa cómo anden los demás. Que no seamos conformistas, que no estemos conformes, que siempre digamos, Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu espíritu, yo quiero más de tu poder. Que podamos reconocer, que podamos buscar al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Este es el tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Señor Jesús, te damos la gloria en esta hora. Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, Padre amado. Señor, clamamos en esta hora, clamamos por tu iglesia, clamamos por tu pueblo, clamamos por nuestros hermanos, ahí donde se encuentran, Dios mío. Señor, que tu Espíritu Santo comience a ministrar su vida, que tu Espíritu Santo comience a tocar cada corazón.
Que haya un renuevo, Dios mío, de tu presencia. Que haya un renuevo, Dios mío, de tu Espíritu Santo. Que haya un renuevo a cada vida. Que haya un renuevo a cada corazón, Señor. Si alguien ha comenzado a apagarse, si alguien ha comenzado a enfriarse, si alguien ha comenzado, Dios mío, a olvidarse, si alguien ha comenzado a alejarse, Dios mío, que una vez más, Señor, comienza a encenderse ese fuego, comienza a encenderse esa llama, comienza a ser llenado los corazones, comienza a ser llenado la vida por tu Espíritu Santo, por tu presencia, por tu unción, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Nos volvemos a ti con toda nuestra vida. Nos volvemos a ti con todo nuestro ser. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, recibe la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús.